Would you please sit down? Thank you very much. Welcome now, Alejandro Ramirez, Chair of the B20 Organizing Committee, who will be moderating this session. Muy buenos días, Presidente Piñera. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de participar en esta cumbre de negocios del B20. Le agradecemos mucho el tiempo que nos da para tener esta conversación. Creo que la parte de su currículum que nos llama más la atención a todo este grupo de empresarios que venimos de más de 25 países, entre ellos no solo países del G20, sino países que tienen inversiones importantes en el G20, es su pasado como empresario, el hecho que ha tenido pues una carrera sumamente exitosa tanto en el sector privado como en el sector público. Y la primera pregunta que quisiera hacerle, Presidente, es ¿qué nos puede recomendar a los empresarios del mundo y a los empresarios que estamos organizados en torno al B20 para poder incidir de mejor manera, de manera más efectiva en las políticas públicas de los países del G20, de los países como Chile que usted representa? Muchas gracias, Alejandro. Es verdad, yo en mi vida he tenido 3 vocaciones distintas. La primera fue académica, profesor, investigador. La segunda fue empresarial. Y la tercera, política. Y la cuarta, estamos discutiéndola con mi mujer. Pero hay muchas diferencias entre el mundo privado y el mundo público. Por de pronto, en derecho privado se puede hacer todo aquello que no está prohibido. En cambio, en el derecho público, solo se puede hacer aquello que está permitido. Y por tanto, son reglas del juego distintas. Y por eso es tan importante que la interacción entre el sector privado y el sector público sea permanente, profunda, vital, comprometida. Y yo diría que, además de lo que hace este grupo del B20, y yo leí con mucha atención los 8 temas que han tratado y las recomendaciones que han surgido para los gobiernos, y me parece una gran contribución, yo quería pedirles que no se queden solamente en hacer recomendaciones, que transformen estas recomendaciones en una agenda de acción con metas, instrumentos, acciones y plazos muy concretos. Y ojalá que comprometan a los gobiernos con esta agenda y que posteriormente midan a los gobiernos. Cuando un gobierno se comprometió con una agenda concreta y específica, y además el sector privado lo está midiendo, cuánto avanza, cuánto cumple, los gobiernos tienen un incentivo muy poderoso adicional para cumplir. Y finalmente, sabemos muy bien que en este mundo, si queremos cambiar las cosas y construir un mundo mejor, tiene que haber una alianza estratégica, cada uno consciente de cuál es su misión, pero una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado, porque de lo contrario, un sector público que empuja en una dirección sin comprometer al sector privado no funciona. Y un sector privado que empuja en una dirección sin comprometer al sector público tampoco funciona. Y por tanto, esa interacción tiene que ir más allá de la recomendación, tiene que ser algo permanente, exigente, severo, para que los gobiernos sientan esa presión y esa evaluación y entreguen lo mejor de sí mismos para implementar la innovadora agenda que se desprende de las recomendaciones de este grupo B20. Muchas gracias, Presidente, y además es perfectamente consistente con lo que está tratando de hacer el B20. Este año se creó un grupo de trabajo, un task force sobre seguimiento y medición de impacto, y justamente va en línea con lo que usted comenta de desarrollar indicadores, mecanismos de seguimiento. Estamos haciendo un tablero de control para poder medir el cumplimiento de los pasados compromisos y la incidencia efectiva
de las recomendaciones del B20 en el G20. Así que, pues muchas gracias por su respuesta a esta primera pregunta. Le quisiera preguntar ahora, a la luz de las elecciones de Grecia el día de ayer y de lo que se vislumbra todavía en el horizonte, digamos, económico, financiero, global, ¿cuál cree usted que va a ser el impacto de lo que está sucediendo actualmente en Europa, de la crisis de deuda soberana, del posible efecto contagio a otros países de la Unión Europea sobre América Latina? No solamente cuál va a ser el impacto futuro, el impacto ya lo estamos sintiendo en América Latina y el mundo entero con mucha fuerza. Primero, es importante aprender de la lección de la crisis europea. ¿Cómo es posible que un país como Grecia haya desinformado o mal informado a la comunidad europea y al mundo entero durante tanto tiempo? Porque la verdad es que si nos remontamos 2 años atrás o 3 años atrás, no estaba clara ni arriba de la superficie la crisis griega, en circunstancias que todos sus factores subyacentes ya estaban presentes. Y eso es un problema con respecto a la calidad, la veracidad, la oportunidad de la información que entregan los países. Y también es un problema de la Unión Europea, que tenía mecanismos para supervigilar y reglas que cumplir. Cuando se formó la Unión Europea se pusieron reglas en materia de déficit fiscal, no más del 3% del producto, y en materia de deuda pública, no más del 60% del producto. Y esas reglas no se cumplieron, y ahí se empezó a gestar esta crisis. La crisis ya está golpeando al mundo entero, y especialmente a América Latina. Por ejemplo, ¿cómo se refleja la crisis en América Latina? Hemos tenido un deterioro en nuestros términos de intercambio muy fuerte. La caída del precio de nuestros principales productos de exportación ha sido muy fuerte y por tanto eso está agravando y comprometiendo las finanzas públicas y la capacidad de crecimiento de América Latina. En segundo lugar, se han producido flujos y cambios en los movimientos de capitales que han ido a buscar refugio en los países más seguros del mundo y que ahora están empezando a volver a aquellas partes del mundo emergente que ha demostrado tener mayor responsabilidad y mejores políticas económicas, y eso en cierta forma está beneficiando a América Latina. Y en tercer lugar, se crea un problema, por supuesto, de expectativas, de confianza, de estabilidad. Los inversionistas se ponen más cautos, los consumidores se ponen más cautos y por tanto en este mundo integrado y global los efectos se sienten de inmediato. En el caso de Chile, Chile es una economía muy abierta. Más del 70% de nuestro producto está relacionado con el comercio exterior. Tenemos tratados de libre comercio con más de 60 países en el mundo, la Unión Europea, Estados Unidos, México, China, India, Japón, y por tanto es un país que está absolutamente integrado y dependiente de lo que pase con la economía mundial. Y digo esto porque hay algunos que piensan que la solución frente a este problema es el proteccionismo. Y Chile ha hecho justo lo contrario. Ha fortalecido su apertura al mundo. La tarifa promedio de Chile es menos del 1% y la vamos a llevar a 0. Hemos abierto nuestros cielos, cielos abiertos con todo el mundo. Hemos abierto el cabotaje y el transporte marítimo. Y por tanto, la vieja receta que frente a problemas hay que recurrir al proteccionismo fue lo que condujo al mundo a su peor crisis el año 29. Porque empezó la crisis y el mundo reaccionó con proteccionismo y lo único que hizo fue agravar la crisis. En el caso de Chile, Chile ha reaccionado con más apertura, con más integración. Y afortunadamente la política ha dado buenos resultados, porque en medio de un mundo en que Europa está en recesión, Estados Unidos no logra recuperarse y los gigantes asiáticos, China e India, se están desacelerando, Chile y en cierta forma toda América Latina han resistido y reaccionado muy bien. Chile hoy día está creciendo al más del 6% al año, está con prácticamente pleno empleo y por tanto la apertura es la mejor receta que tenemos los países,
especialmente cuando enfrentamos tiempos de crisis. Y el proteccionismo, si bien en primera instancia aparece como la palabra proteccionismo es buena, porque todo el mundo quiere protección en tiempos de crisis, pero no es posible que nos protejamos todos cerrando nuestras fronteras. Y por tanto, a la larga, el proteccionismo es una quimera que termina desprotegiendo a todos los países. Sin lugar a dudas, presidente, Chile es no solo un ejemplo de apertura comercial, pero también es un ejemplo de estabilidad económica y financiera. Y no siempre ha sido esa la historia de América Latina. Tuvimos nuestras crisis en los 80s, en los 90s, de deuda, de liquidez. ¿Qué cree que puede aprender hoy Europa de la experiencia que tuvimos y pasamos ya en América Latina? Bueno, dicen que la gente inteligente aprende de la experiencia de los demás, los normales aprenden de su propia experiencia y los demás no aprenden ni con la ajena ni con la propia. Y América Latina cometió muchos errores en el pasado. De hecho, si uno ve la evolución del crecimiento, el mundo no crecía hasta el siglo XIX. Éramos todos muy parecidos. Fue el siglo XIX cuando llegó la ciencia, la tecnología, la máquina a vapor, la innovación, el emprendimiento, cuando el mundo empezó a crecer, pero en forma muy dispareja, porque el crecimiento se concentró básicamente en Europa y en Estados Unidos. Y ahí se produce la brecha del mundo desarrollado, del mundo en desarrollo. Y América Latina pagó caro esa brecha. Llegamos tarde a la revolución industrial. Y por eso somos subdesarrollados. Y no vamos a llegar tarde a esta nueva revolución, que es más profunda y que es más amplia, que es la revolución de la sociedad del conocimiento, la información, el mundo global, la integración, etc. Pero nosotros cometimos muchos errores. Por algo la década de los 80 fue la década perdida en América Latina. La década de los 90 fue una década de ajuste y recién la primera década de este siglo, América Latina empezó a crecer nuevamente con fuerza. ¿Qué errores cometimos? Teníamos tipos de cambio muy rígidos, lo cual dificultaba el ajuste que los países deben tener para adecuarse a circunstancias cambiantes. Hoy día la mayoría de los países de América Latina tenemos tipos de cambio libres y flexibles. Teníamos bancos centrales no independientes y por tanto financiaban el déficit del Estado y era como una morfina, porque al comienzo alivia el dolor, pero después solamente lo agrava o lo hace dependiente. No teníamos una política fiscal responsable y por tanto siempre estábamos sobreendeudados y cuando llegaban las situaciones difíciles en el resto del mundo, las crisis eran devastadoras en América Latina. Por ejemplo, Chile cambió su política fiscal y tiene una política fiscal de equilibrio, pero no equilibrio año a año, sino que lo que llamamos equilibrio estructural. Calculamos cuáles son los ingresos permanentes del Estado y en función de ese ingreso permanente establecemos la regla de equilibrio fiscal estructural. Y por tanto, en los días soleados, cuando los términos de intercambio son mejores que los permanentes, esa regla fiscal obliga a ahorrar recursos públicos, para que en los días nublados, cuando las condiciones son peores que las permanentes, poder usar esos recursos. Y esa regla de política fiscal ha permitido estabilizar el ciclo chileno y aislarnos un poco de las fluctuaciones de la economía mundial. Y esto es bueno porque normalmente, cuando uno quiere ir más rápido de lo que realmente es posible, uno logra ganar algunos kilómetros, pero cuando tiene que desacelerar, pierde mucho más de lo que ganó. Es mejor una política fiscal más estable que una política fiscal que vaya acentuando el ciclo. Y eso es algo que los países de América Latina hemos aprendido. Y hoy día estamos enfrentando esta circunstancia con una situación fiscal mucho más sólida que la que teníamos en la década de los 80 o los 90. Y finalmente, la idea es que se requiere sociedades mucho más flexibles, porque el mundo cambia, el cambio es la única constante del mundo moderno. Y por tanto las sociedades tienen que saber adecuarse, adaptarse a los cambios y para eso se requiere mucha flexibilidad. Y a veces uno se da cuenta que los mecanismos en algunos países europeos son más que flexibles, producen justo lo contrario. Por ejemplo, cuando viene una situación difícil, caen los impuestos
porque hay menor actividad económica, y aumenta el gasto porque hay mayores compromisos de bienestar, y con lo cual los déficits y los desequilibrios se acentúan. Y por eso yo creo que América Latina aprendió mucho de sus errores del pasado y hoy día está resistiendo esta situación mundial en buena forma. América Latina va a crecer durante este año y va a estar entre los continentes, ¿cierto?, de mayor crecimiento del mundo. Y por tanto creo que después de tantos errores y después de tanto tiempo perdido, recordando esa maravillosa novela de Marcel Proust, América Latina está recuperando el tiempo perdido. Presidente, hay unas altísimas tasas de desempleo en muchos países del G20. Tenemos en el B20 un grupo de trabajo sobre empleo. Las recomendaciones prioritarias que recomendamos al G20 han sido promover a las pequeñas y medianas empresas, sabiendo que son las mayores generadoras de empleo, y también atacando el tema del empleo juvenil, el desempleo juvenil, escalar las pasantías y las prácticas profesionales. Mencionaba usted que en Chile tienen tasas de desempleo muy bajas y quisiera que nos compartiera qué han hecho en Chile concretamente para el tema de la vinculación de los jóvenes al mercado laboral y también en el tema de la promoción de las pymes. Es un problema adicional que gran parte del ajuste, cuando hay situaciones económicas adversas, se produzca a través de aumentos del desempleo, porque eso agrava el problema en lugar de resolverlo. Y eso en parte es porque hay mercados laborales muy rígidos. El mundo no está preparado para vivir siempre tiempos de bonanza. Y por tanto uno siempre tiene que pensar que hay tiempos de bonanza en que todo anda muy bien, pero también hay tiempos, ¿cierto?, de mal clima en que las cosas tienen que ajustarse. Y por tanto una primera recomendación en materia de empleo es que el mercado laboral tiene que ser más flexible. Y el mercado laboral tiene una doble connotación. Por una parte se trata de personas, y por tanto no es un mercado igual que el mercado de los tomates o el mercado de los computadores. Hay que tener reglas especiales que tienen que ver con la dignidad, con la protección de las personas. Pero también tenemos que reconocer que la peor forma de proteger a una persona es condenándola a desempleos por periodos largos, como ocurre en muchos países de Europa. Europa tiene una tasa de desempleo promedio superior al 10%. Y eso es el promedio, porque si uno va a ver las tasas de desempleo de los jóvenes, en promedio son el doble que la tasa de desempleo de toda la población. Y por tanto el tema de los jóvenes y de los sectores de menor calificación, y en nuestro país al menos el tema de las mujeres, son temas que requieren una atención especial. Por eso yo creo que tener mercados laborales más flexibles, tener mecanismos que cuando vengan las crisis no se corrija todo a través del desempleo, que hayan otros mecanismos de ajuste, como flexibilidad de jornadas, flexibilidad de salarios, o aprovechar los tiempos de dificultades para hacer un gran esfuerzo de capacitación. Nosotros en Chile tenemos un programa que establece que cuando vengan tiempos difíciles en materia de empleo, poder tener flexibilidad de jornadas, flexibilidad de salarios, para que no todo el ajuste se vaya al desempleo, y aprovechar de hacer grandes inversiones en capital humano, de capacitación. Cuando la gente está con menos trabajo, cuando el Estado tiene que hacer un esfuerzo especial de capacitación, con lo cual compensa el ciclo, atenúa la pérdida de ingresos y prepara a los trabajadores y al país para adecuarse, capacitándolos en las actividades que van a crecer y no en las actividades que van, ¿cierto?, a decrecer. Y otro elemento es reconocer que la pequeña y mediana empresa, al menos en los países, en la inmensa mayoría de los países, es la gran generadora de empleo. Y por lo tanto, uno tiene que darse cuenta que las reglas laborales tienen que reconocer la particular situación que viven las pequeñas y medianas empresas. Porque a veces establecemos reglas que son normales para una gran empresa, pero absolutamente asfixiantes para una empresa pequeña o mediana. Y por tanto, la idea de que la capacitación llegue también a la pequeña y mediana empresa
que el esfuerzo de integración con el mundo y de exportación llegue también a la pequeña y mediana empresa. Que la incorporación a la sociedad del conocimiento y la información, las tecnologías de la información y el conocimiento, lleguen a la pequeña y mediana empresa, para no producir esta especie de mundos apartes entre algunas empresas integradas al mundo moderno y la pequeña y mediana empresa que queda rezagada en el mundo antiguo, no sea la realidad. Y por eso yo pienso que en esta materia, flexibilidad laboral, que no sea el despido o el desempleo la única variable de ajuste. Un Estado que aproveche periodos de baja para hacer un esfuerzo especial en capacitación. Fomentar todo lo que es la incorporación al trabajo de los jóvenes y de los sectores menos calificados. Y finalmente, tener políticas especiales de promoción de la pequeña y mediana empresa, que además tiene que integrarse con la gran empresa, porque en el mundo moderno se requieren grandes empresas, especialmente para salir hacia el mundo de las exportaciones, hacia el mundo externo. Entonces, esa cadena productiva entre la pequeña, mediana y gran empresa es algo que constituye un círculo muy virtuoso. Pero sí pienso yo que no es inteligente que cuando tenemos una crisis, que hay que reducir el gasto, porque cuando un país gasta más de lo que produce, tarde o temprano se tiene que ajustar. El que descubra una fórmula para vivir permanentemente más allá de sus medios tiene que ganarse el Premio Nobel de Economía. Pero hasta ahora hay muchos que creen haberla descubierto, hasta que se dan cuenta que no era así. Y desgraciadamente los procesos de ajuste son muy dolorosos. Y por lo tanto hay que evitar que el único mecanismo de ajuste sea el desempleo. Se trata de reducir el gasto para equilibrar las cuentas fiscales y externas, pero no de reducir el producto. Y desgraciadamente, cuando los sistemas son muy rígidos y hay que ajustar el gasto, cae el gasto, pero también cae el producto. Cuando una economía más flexible lo que permite es que caiga el gasto sin que caiga el producto. Por eso es que estas reglas de políticas anticíclicas, de equilibrios estructurales fiscales más sofisticados, que el Estado cumpla un rol para no agudizar, sino que atenuar el ciclo, al menos en Chile han dado muy buenos resultados. Presidente, pues claramente su pasado como empresario hace que muchas de las recomendaciones que hemos hecho están alineadas justamente con lo que usted nos comenta, así que le agradecemos muchísimo que se haya dado el tiempo de venir a dialogar con nosotros y esperamos que Chile siga siendo el modelo de estabilidad económica y financiera que ha sido pues para esta región de América Latina pues un modelo a seguir. Así que muchísimas gracias. Well, thank you very much. I will take a privilege to talk in the name of the president of this G20 meeting. We are extremely grateful and we recognize what you've done. I read your documents with the recommendations and really there is a lot of wisdom in those recommendations. So I would like to encourage you to go beyond the recommendation. I know that you are already doing that, but to push, to put a lot of pressure in your governments to undertake the adventure of implementing those recommendations. It will take not only goodwill, it will take commitment, courage, resources. And also it's very important that you measure whether governments are really complying with those recommendations. If they commit themselves with the recommendation and you are able to measure whether they are moving forward, that will be a very powerful tool in order to be discussing in our next meeting not the recommendations but how we are implementing those recommendations. So in the name of all the head of states and presidents, I would like to thank you for your work, which is extremely useful. Thank you very much. Thank you, Mr. President.